Donald Trump recibió al premier Benjamín Netanyahu en Mar-a-Lago. Desplome récord de la moneda iraní, huelgas y protestas contra el régimen. Guerra Rusia-Ucrania, los obstáculos para la paz y ese anhelado acuerdo. Horas decisivas en Venezuela, la salida dorada de Maduro y ataques contra el narco. Y en medio de esta escalada con el programa antinarcótico de los Estados Unidos, Donald Trump dijo, y lo hizo en un podcast donde le preguntaron sobre la situación de Venezuela, y dijo, es que ya empezaron los ataques por tierra. De hecho, hubo uno por tierra y destruimos un centro de embarcaciones que se dedicaba al envío de drogas. Estaba y ya no está. Vamos a escuchar a Donald Trump. Wrong with them. But every time I knock out a boat, we save 25,000 American lives. It's very simple. And what's happening is they're having a hard time employment-wise. They can't get anybody. And we just knocked out, I don't know if you read or you saw, they have a big plant or a big facility where they send where the ships come from. 2 nights ago, we knocked that out. So we hit them very hard. But drugs are down over 97%. Can you believe it? That is... Le pegamos muy duro, dice Donald Trump. Esto que usted estaba escuchando fue el 26 de diciembre, pero por supuesto ahora es que sale a la luz. Según Donald Trump, se trataba de un centro logístico de embarcaciones de donde salían estas vessels, estas lanchas, estas embarcaciones mismamente para llevar la droga hacia los Estados Unidos. Esto dijo Donald Trump. Desde Venezuela no ha habido ninguna información ni por parte de Nicolás Maduro ni por parte de Diosdado Cabello al respecto. Veremos en los próximos días, es decir, ya que hoy está saliendo esta noticia a la luz. Lo que sí es que se ha hablado de Nicolás Maduro arreglando su salida dorada con los Estados Unidos. De hecho, no es la primera vez que esto lo estamos conversando. Ya habíamos dicho en otras oportunidades que esa conversación se había hecho donde el mismo Nicolás Maduro había pedido para aquel entonces $200 millones. ¿Recuerda usted? O 200.000, ya la cifra no la recuerdo con exactitud. El hecho es que era una cantidad de dinero exorbitante, pero que hoy hay un nuevo dato sobre esta conversación. Se dice que el territorio, el escenario que escogería Nicolás Maduro para irse a vivir sería, obviamente con todas sus garantías, España. Esto, por supuesto, tiene que ser también confirmado por su parte para ver si esta transición es realmente posible. Recordemos que ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, una de las razones por la cual Nicolás Maduro no deja el poder en Venezuela es porque tiene la presión de Cuba para que no ceda ante la presión de los Estados Unidos. Lo que también quiero que resaltemos es que Nicolás Maduro estuvo hablando de Jesucristo, creo que me dijo mi equipo de producción, ¿no? Vamos a escucharlo. Ese hombre, Jesús, Hijo de Dios, que vino a hablar de la liberación del ser humano. El Jesús liberador de la opresión. El Jesús redentor de los pueblos. El Jesús que jamás aprobaría una guerra para robarle las riquezas a un pueblo. Yo siempre le digo a mis hermanos cristianos y católicos, ustedes se imaginan a nuestro Señor Jesucristo que estuviera físicamente aquí con nosotros, aprobaría bombardeos, el asesinato de los niños en Gaza, aprobaría amenazas militares
ante un pueblo cristiano como el venezolano aprobaría el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, es lo más contrario a Cristo. Bien, ahí lo estábamos escuchando y esto por supuesto se da todavía en Latinoamérica en el medio de presos políticos, unos 99 que se liberaron hace unos días. Eso también habría que preguntarle a Jesucristo si le gustaría, ¿no? Estos presos políticos sin causa, ni abogados, ni explicación. Lo de Nahuel Agustín Gallo, por supuesto que sigue la solicitud desde Argentina para la liberación del mismo, a quienes acusaron de tener un plan para asesinar a Delcy Rodríguez o para desestabilizar a Venezuela. Hasta el día de hoy no se han mostrado ni pruebas, ni siquiera de manera oficial dónde se encuentra. Dejamos Venezuela por un momento y nos vamos directamente hasta Perú. Tenemos que hablar del presidente interino José Gerí, quien ahora presenta un plan multisectorial, o de hecho, él dijo, a partir del 2026, este plan que hoy presento será ejecutado. No deja muy en claro cuáles serán estas medidas reales que va a tomar, pero el presidente informó que el Ejecutivo va a presentar oficialmente este documento a inicios de enero, dijo, el nuevo plan de seguridad ciudadana de carácter multisectorial, y esto con el objetivo de combatir la inseguridad y frenar el avance de extorsiones en el país, que vaya, se ha sumado a la lista de asesinatos a plena luz del día, a quien sea, y por supuesto esto tiene en descontento, en zozobra al pueblo peruano. Vamos a escuchar al presidente interino José Gerí, quien tiene hasta abril o técnicamente un poco más para poder cumplir con estas propuestas que hoy tiene para el país. Vamos a escucharlo. Primeros días de enero, que es donde vamos a presentar el plan de seguridad ciudadana, vamos a incluir acciones concretas como ya se anunciaron hace un par de días en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo anunció el señor Premier, el subsistema de extorsiones. Pero más allá de eso, vuelvo a decir, tenemos que estar todos comprometidos. Acá no es trabajo del presidente, de Reboreo, del ministro, de Tiburcio, de Arriola, de Walter, no, es un trabajo de todos. Todos tenemos que colaborar para poder derrotar el tema de la criminalidad. Recuerde, tenemos un poco más de contexto, ¿no? José Gerí es quien ahora está a cargo del país después de que Dina Boluarte fuese vacada por el Congreso, que ya se ha repetido esta historia con otros presidentes, y él estará a cargo hasta las nuevas elecciones, que por cierto, ese es otro escenario del cual también ya hay que hablar en el Perú. 34 fórmulas inscriptas, estamos hablando por supuesto de una cantidad bastante alta. Esto tendrá que sufrir una discriminación, una purga, para llegar a quienes serán los candidatos que se mirarán cara a cara en una primera y seguramente segunda vuelta. Y este fin de semana fue un fin de semana bastante movido en la mansión privada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Mar-a-Lago, en Florida. Inicialmente se reúne con el presidente de Ucrania, Zelensky. Posterior a esta reunión del 27 del 28 con Zelensky, se reúne con el premier Benjamín Netanyahu hoy 29. Busca Hamás, que el grupo terrorista Hamás quede desarmado, el enclave sea desmilitarizado. Y de hecho el mismo Trump ha dicho que dará la oportunidad a la gente de Hamás para que se vaya en búsqueda de un mejor clima. ¿Qué dijo Donald Trump en esta reunión o tras finalizarse la reunión? Él vuelve a exigir el desarme de Hamás como condición
para avanzar en la segunda fase del plan de paz para Gaza, insistiendo en el que el grupo debe sí o sí entregar sus armas en un periodo de tiempo muy corto o habrá consecuencias para ellos si no se hace. De hecho, Donald Trump dijo va a ser mucho peor para ellos. No nos creían cuando les advertimos en el pasado que debíamos hacer un acuerdo. Ellos no quisieron negociar, nosotros los atacamos. No me creyeron, ahora lo hacen. Al grupo terrorista Hamas se le dará un periodo muy corto para el desarme. Si no lo hacen como acordaron, habrá consecuencias. Fueron las afirmaciones del mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuál es el mensaje público que deja esta reunión? ¿Cuál es, digamos, la agenda principal junto al premier Benjamín Netanyahu? Pues avanzar a la segunda fase del plan del alto al fuego en Gaza, que requiere el desarme del grupo terrorista Hamas, presión para poder acelerar el proceso de paz y mantener la tregua ante incumplimientos de ambas partes, es decir, las garantías sí o sí deben estar. Seguridad regional, discusión sobre Irán, Hezbollah y amenazas estratégicas. Recuerde además, esto también es noticia reciente, Israel hoy presentó el Rayo de Hierro, este sistema de defensa de alta energía que, entre otras cosas, tiene la capacidad de derribar los misiles, estos misiles con los que vapuleó bastante Irán a Israel, tomando en cuenta que estos mismos misiles a Irán le costaban $500 y derribarlos desde Israel con la cúpula de hierro y su 99.9% de seguridad, pues eran derribados, pero el costo era muy alto. Entonces había una guerra de saturación por parte de Irán y esa guerra no clásica hoy llega a su final. ¿Por qué motivo? Porque este rayo de hierro que presenta Israel tiene la capacidad de poder derribar estos misiles de manera más económica. De hecho, el mismo premier Benjamín Netanyahu dijo: esta guerra psicológica llega a su fin, ya sus misiles baratos no podrán amedrentarnos, y esto deja un mensaje, por supuesto, para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que apoyó económicamente, apoyó logísticamente a Israel para el desarrollo de este nuevo sistema de defensa, lo observa con ganas también de tenerlo entre los Estados Unidos. Lo mismo hará Rusia, lo mismo hará China, respectivamente. ¿Se acerca la paz a Ucrania? Gran interrogante, y cuya respuesta, desde ya le digo, parece que todavía falta. Y no es que estoy pecando de negativo o, por el contrario, Zelensky y Donald Trump de optimistas, quienes hoy, por cierto, tras esta reunión, Donald Trump dijo: estamos muy cerca de la siguiente fase para el acuerdo de paz, un acuerdo que inició teniendo 28 puntos claves, pero tras la revisión de Ucrania, pues llega a 20 puntos reescritos, reformulados. Por su parte, Zelensky dijo que él se sentía con la capacidad de poder decir que están en un 90% para finalizar ese acuerdo, poner la firma y llegar al acuerdo de paz. ¿Sabe qué es lo paradójico de esta situación? Que mientras estamos hablando de estos intentos de acuerdos de paz, se siguen matando en el escenario, en el campo de batalla, con nuevos ataques con drones, tanto de Rusia y los contraataques de Ucrania. A mi parecer, jugando por todo lo que hemos visto en los últimos 4 años y sobre todo en esta gestión de Donald Trump y el intento de acabar con esa guerra que, recuerdo, Donald Trump decía: en 24 horas soy capaz de poner fin a esta guerra. Esas 24 horas se han extendido bastante, lamentablemente, pues ha habido muertes, bajas de soldados innecesarias a esta guerra que comenzó, recuerde, 24 de febrero de 2022. Ojo, la escalada. Si tenemos que hablar de un inicio, hay que echar más atrás, al 2014, con la anexión de Crimea. ¿Qué pasa con este acuerdo? ¿Por qué no llega el acuerdo a pesar de tener a la policía del mundo allí? Que, por cierto, Donald Trump dijo: ya Estados Unidos no puede seguir haciendo de policía del mundo. Es importante que estos países puedan ponerse de acuerdo rápido. Pues Rusia quiere, por su parte, por ejemplo, con la central nuclear más grande de Europa, el Donbass, en Zaporizhia, esta central nuclear de Zaporizhia,
que sea repartida entre Estados Unidos, entre Rusia y entre Ucrania. Ucrania, por su parte, hablaba más bien de un 50-50, Estados Unidos-Ucrania. Es aquí donde cuesta ponerse de acuerdo, pero también en términos de territorio, cuánto y qué le va a quedar a cada cual. Hoy Rusia no está de acuerdo con lo que hoy Zelensky pide, tener garantías de seguridad, no ser parte de la OTAN, porque para eso es un proceso que va a costarse llevarse su tiempo, pero sí tener la garantía del artículo 5 de cualquiera que se meta con Ucrania va a tener que meterse con la fuerza de los demás países con importante capacidad nuclear. Esto, por supuesto, deja un mensaje. Lo que hoy pasó entre Zelensky y Trump, positivo, sí, pero no es vital. Primero, tenemos que ver el contexto. ¿Qué lección, qué lectura le damos? No se hizo desde la Casa Blanca, no es una visita de Estado, no es bilateral. Entendemos, Zelensky hace la invitación, entendemos, Donald Trump la acepta porque lo está invitando a su casa, lo está invitando a su mansión privada, pero esto deja un mensaje. Estados Unidos sigue a cargo de la situación y quiere acabar con esto. Pero mientras no haya un papel firmado, mientras no esté la presencia de Putin o sus enviados en este lugar, entonces no podemos hablar de realmente un acuerdo sólido a punto de ser firmado. ¿Cuándo va a llegar la paz a Ucrania y en este caso a Rusia? La situación tendría que ser o hacen un acuerdo ya, o tendríamos que ver los escenarios donde ambas partes estén cansadas, se agoten y no quieran ya seguir con esta guerra porque no tienen cómo más seguirla, o donde una de las dos partes se rinda porque la otra claramente ganó. Hay analistas quienes sostienen que ya Rusia tiene el camino hecho en estos 4 años de lucha, pues no hay otra salida que no sea la de Rusia ganando esta guerra. Lo que hoy hay que evaluar, por supuesto, es qué tanto ganaría Rusia, qué tanto perdería Ucrania. A todo esto, pues estaremos atentos para compartirlo con usted. Y en este momento nos vamos hasta Argentina, pero para una noticia global, pues hay un ranking de los presidentes, los líderes más populares del mundo, con mayor aprobación también de su pueblo. Es decir, no solamente que sean populares, pero que también tengan aprobación de su pueblo elector, ese pueblo que le votó y le puso allí en el poder. Y el presidente Javier Milei lidera esta lista sin duda alguna, con otros mandatarios como en El Salvador, Nayib Bukele, que ha sido un presidente con bastante apoyo en su primera y ahora gestión. Tenemos en pantalla la Approval Ratings of World Leaders Heading into 2026 y el primer lugar, ¿sí?, en aprobación es para Narendra Modi, el primer ministro de India, 22% de desaprobación. En Japón tenemos que hablar de Sanai Takaichi con 61%, mientras que en Corea del Sur Lee Jae-myung está con el 56%, Argentina Javier Milei con 55%, 41% de desapruebo, lo mismo que para Mark Carney de Canadá con 48%, Australia con Anthony Albanese 47%, México, Claudia Sheinbaum, a pesar de toda la situación antinarcótico, la presión, aranceles que ejerce Estados Unidos, la cantidad de asesinatos que ocurren en México, especialmente en campañas electorales, personas desaparecidas, pues Claudia Sheinbaum mantiene este alto nivel de favoritismo. Nos vamos directamente a Suecia con Karin Keller-Sutter, 43% de aprobación. Donald Trump en los Estados Unidos, 43%. Fíjese que el nivel de desaprobación es más alto para Donald Trump. Esta es una de las razones por la cual el mandatario sí o sí tiene que ganar estos premios diplomáticos. ¿Cuál estoy haciendo? Ponerle fin a estas guerras donde se ha metido. Imagine usted todo el despliegue militar de los Estados Unidos sobre Mar Caribe
y que Nicolás Maduro no salga del poder ni por una operación quirúrgica, ni por una concesión, ni por un acuerdo de salida dorada, ¿qué mensaje se le va a dar a los líderes del mundo como China o Rusia? Aquel par está muy al pendiente de cuáles son esas amenazas / advertencias de los Estados Unidos. Un Donald Trump quien no estaría dispuesto a dormir tranquilo, puesto ha dicho antes se burlaban de nosotros y ahora nos respetan. Si no gana en este despliegue militar impresionante, sin antecedentes, ante su nuevo enemigo público, el Al-Qaeda latinoamericano, pues la realidad es que esto le va a dar un golpe diplomático a Donald Trump, y las explicaciones que tendría que dar en el Congreso para todo este despliegue, pues se tendrían que contar una a una. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva tiene 54% de desaprobación. El hecho es que con Lula da Silva se vienen las próximas elecciones, y la realidad es que da Silva, pues ahora se lanza a la reelección, y desde el bolsonarismo tenemos a su hijo que seguramente va a ganar la interna sobre el gobernador de Sao Paulo, pero ya las encuestas comienzan a decir que no llegaría a coleccionar los votos suficientes como para llegar a ganar en el bolsonarismo a nivel presidencial. Esto, por supuesto, es la celebración perfecta, silenciosa para Lula da Silva, quien en este momento tiene a su máximo rival en una cama, en una cirugía, en la cárcel a 27 años de prisión, 3 meses y 15 días de prisión por un intento fallido de golpe de Estado. Un Lula da Silva que no tendrá que explicar cuáles fueron esos puntos vacíos que quedaron en sus promesas no cumplidas, sino que se polariza la elección en Brasil entre Bolsonaro y Lula da Silva. Giorgia Meloni, que ha sido como una especie, permítame usted en la comparación, la analogía, esto me voy a hacer responsable, pero se dice que el carpincho, este animal muy popular en Argentina, es un animal capaz de coexistir con cualquiera, inclusive con los cocodrilos. Bueno, un poco es Giorgia Meloni desde Italia, esta mujer que ha sabido moverse entre izquierdas, derechas, centro, con los enemigos y con los amigos, tratando siempre de elevar la diplomacia. Y esto, por supuesto, la ha llevado a tener hoy un 41% de aprobación, que es un número alto, pero no tanto como el de desaprobación, con 52%. En Bélgica es Bart de Wever, y en Austria Christian Stocker, ambos con 41%. En Polonia es Donald Tusk. En Norway Jonas Gahr Støre, 37%. Fíjese que el nivel de desaprobación es altísimo, 61%. También tenemos a Ulf Kristersson en Suiza, tenemos a Netherlands, los Países Bajos, 24%, el 36% de aprobación y el 40% de desaprobación. En Alemania, Friedrich Merz con 60% de desaprobación. También en Turquía tenemos a Recep Tayyip Erdogan, 51% de desaprobación. Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 57% de desaprobación, y de los niveles más altos es el presidente de gobierno español. En España estamos hablando de Pedro Sánchez, 61% de desaprobación, y este nivel de desaprobación seguramente va a extenderse, a ampliarse aún más al llegarse a confirmar todos los casos de corrupción que están a su alrededor con quienes eran sus manos derechas y sus más cercanos funcionarios en la primera parte de su gestión. Bien, The New York Times publicó lo siguiente: surge el dolor económico y esto empuja a los iraníes a las calles. Los altos niveles de inflación, el colapso de la moneda han exprimido el presupuesto de los iraníes, desafiando a los líderes del país. Y es que renunció, y este es el dato menor, el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales. La rápida devaluación del real ha impulsado una oleada de protestas y agravado la inflación, lo que llevó
la renuncia de Mohammad Reza Farzin, mientras crece la incertidumbre por la situación económica y política. El director del Banco Central de Irán renunció hoy lunes cuando estallaron protestas en Teherán y varios otros países, otras ciudades, después de que la moneda del país se desplomara a un nuevo mínimo histórico frente al dólar estadounidense. La televisión estatal informó sobre la renuncia de Mohammad Reza Farzin, mientras cientos de comerciantes y tenderos se congregaban en la calle Saadí, en el centro de Teherán, así como en el barrio de Shush, cerca de Gran Bazar. La agencia local IRNA confirmó la concentración de protestas. Testigos informaron de manifestaciones similares en otras ciudades importantes como Isfahan, el centro de Irán. En algunos puntos de Teherán la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. También hay que hablar de lo que es el anuncio desde Israel sobre este rayo de hierro que yo le explicaba hace unos minutos y el mensaje directo que se envía a Irán, que ha enviado estos ataques directamente a Israel en otras oportunidades, dejando un dolor de cabeza, una guerra psicológica, esta guerra de saturación para Israel, y que hoy Israel le dice: ya tus misiles baratos no podrán movilizarnos. Esto deja un mensaje, por supuesto, para Israel, para Irán, para Hamas, para Hezbollah, cualquier organización pro-iraní. El hecho, Latinoamérica, es que esta misma operación se llevó a cabo también con apoyo de los Estados Unidos, de Israel y desde Irán. La situación parece no tener una luz clara en el camino, tomando en cuenta que los últimos años especialmente han utilizado todo lo que tienen para invertir en la matanza y no en la educación, en el desarrollo, en el empleo. Y esto es lo que tiene hoy en situación de descontento total, pues, a Irán y este régimen.